tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, hermano, porque realmente nuestras vidas, a lo menos la mía anteriormente, hermano, pues vivía en vanidades, en cuestiones de este mundo que no eran de Dios. Sin embargo, un día por su misericordia el Señor llegó a mi vida, como a su vida también, hermano, y pues ahora Él se ha glorificado en lo que haga en cada uno de nosotros. Amén. Sí le podemos dar la gloria a Dios, hermano, porque Él es bueno. Gloria al Señor. Él es grande y hacedor de maravillas. En esta hora, hermano, lo voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 148 y así vamos a dar inicio a la palabra del Señor y que sea quien nos enseñe nuestro Dios. Amén. Porque sí estamos de acuerdo que lo que vamos a leer es palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Y esta palabra es hermosa, hermano. Esta palabra es maravillosa. Algunos discípulos, ¿verdad?, cuando hablaron de las Escrituras, siempre se expresaron de una manera especial y nosotros también tenemos que hacerlo, porque esta palabra es la que convierte, esta palabra es la que transforma, la que salva, la que purifica, la que hace maravillas en el hombre y en la mujer. Leemos, hermano, la palabra del Señor Jesús en el Salmo 148, verso 13. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo: alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es elevado, su gloria sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él, ¿qué, hermano? El pueblo a Él cercano. Tome su lugar, hermano. Qué bendición, hermano, para este pueblo. ¿Se fija? En ese tiempo que se escribió este salmo, hermano, ni usted ni yo existíamos. Ni usted ni yo sabíamos que un día íbamos a estar alabando al Dios de Israel. Pero cuando ellos escribieron, el salmista, hermano, este salmo, sabían perfectamente, hermano, quién era el pueblo de Dios. Y aquí lo declara, hermano. El verso 14 dice: alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Fíjese qué hermoso, hermano. Qué hermoso que el pueblo de Israel era el pueblo cercano al Señor. Qué maravilloso es estar cercano al Señor, hermano. Es algo maravilloso, hermano. El pueblo de Israel era el pueblo a Él cercano. En aquel tiempo, hermano, donde dice su palabra que le alabaran su santo, que exaltaran su nombre, porque Él era el pueblo y aún es el pueblo escogido de Dios, hermano. El pueblo a Él cercano. Si entendemos esa palabra cercano, hermano. Cercano es sencillamente, ¿verdad?, cuando está uno cerca del otro, así que puede sentirse, que puede palparse, que hay una comunión, hermano, que se pueda sentir entre el hombre y Dios, hermano. Y que cuando el hombre clama al Señor, el Señor está ahí para responder. Y eso hacía, hermano, el Señor con el pueblo de Israel. El pueblo a Él cercano. Qué hermoso, hermano. El Señor les dijo una ocasión, hermano, cuando les dijo que ellos eran pueblo escogido, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Qué hermoso, hermano. El pueblo de Dios es algo que Él adquirió, hermano, que Él compró con su sangre. Pero aquí, hermano, en esta escritura, nosotros no teníamos parte, hermano. Solamente el pueblo de Israel. Ninguna nación, ningún pueblo, hermano, era cercano como lo era Israel. Y eso era una bendición muy grande. El Señor les dijo que si hacían lo que Él les mandaba y si guardaban su pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Eso lo dijo el Señor. Ustedes son mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Tú eres mi pueblo cercano a mí. Y eso es maravilloso. Y nosotros, hermano, en otro tiempo, pues realmente no éramos cercanos, pues es que el pueblo de Israel era el que era cercano al Señor. Hasta que un día, hermano, por la misericordia de Dios, desde lo alto, descendió la bendición que nos alcanzó a nosotros por su misericordia. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, hermano, vamos a seguir avanzando con la ayuda de Dios. Alabamos a Jesucristo, hermano. Sí, estamos contentos porque Dios es bueno. Amén, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Capítulo 4, verso 15, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, del otro parte del Jordán. Galilea, ¿de qué, hermano? ¿De quiénes era la Galilea aquí, dice? De los gentiles, dice el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. ¿A quién, hermano? Al pueblo gentil. Al pueblo que no era el pueblo de Israel. Aquella luz, hermano, que descendió, que es nuestro Señor Jesucristo, se empezó a manifestar en aquellas tierras de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, estaba cubierto de oscuridad, vio gran luz, hermano. Porque antes el pueblo gentil no estaba cercano al Señor, solamente el pueblo de Israel. Era el pueblo a Él cercano y nosotros estábamos lejos del Señor. Todos los gentiles, todos los pueblos que no era el pueblo de Israel, estábamos lejos del Señor. Lejos. Pero cuando al Señor le plació venir, hermano, Él se acercó, fíjese, es la diferencia. Él vino desde el tercer cielo y descendió a la tierra y se acercó al pueblo gentil. Se acercó diciendo estas palabras, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó, hermano? El reino de los cielos. Antes solamente el pueblo de Israel era el pueblo a Él cercano, pero cuando vino Jesucristo como una luz que resplandece en gran manera, iluminando las gentes, iluminando las vidas, hermano, resplandeció.
y se acercó. Él se vino a acercar a nosotros, hermano, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Y eso, hermano, hay que valorarlo. Eso, hermano, hay que glorificar al Señor, porque mire, nosotros no teníamos esperanza. Nosotros necesitamos recordar algo que lo dice Efesios capítulo 2. Alabamos al Señor Jesús. Efesios capítulo 2. Algo, hermano, que ni siquiera en nuestras mentes teníamos en realidad. Yo no, hermano. Hasta que el Señor me mostró su misericordia, hasta que el Señor, hermano, se manifestó a mi vida, es cuando yo comprendí qué grande bendición llegó a mi corazón, hermano. Pero esto, hermano, fue cuando usted y yo recibimos el Evangelio, que se nos dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿No se nos dijo, hermano? Y nosotros accedimos. Si accedimos, gloria a Dios. Porque el Señor en su misericordia se acercó para hacernos cercanos a Él, para podernos allegar a Él, hermano. Por eso tenemos que acordarnos, y tanto así que le dice Efesios capítulo 2, verso 11. Amén, hermano. Por tanto, acordaos. ¿Qué dice, hermano? Pero, ¿se fija qué hay que hacer, hermano? Acuérdate. Recuerda que vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos, hermano? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía o república, ¿de dónde? De Israel, ajenos de los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos, hermano. Estábamos lejos, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos nosotros los gentiles. Y eso el Señor, por boca de Pablo, nos dice: acuérdate. Acuérdate que en otro tiempo tú estabas lejos. Acuérdate que en otro tiempo no tenías esperanza. Acuérdate que en otro tiempo no tenías al Señor en tu vida. Acuérdate que tú caminabas en tus propios pensamientos, en tus propias opiniones, en tus propias enseñanzas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermano. Solamente el pueblo de Israel era el pueblo a Él cercano. Por eso le decían: exaltad el nombre del Señor, alabadlo, bendecirlo, glorificarlo. Todos sus santos, el pueblo de Israel, el pueblo a Él cercano. Porque en realidad es una grande bendición, hermano. Y si el Señor vino y se nos acercó por medio de su evangelio, por medio de su palabra, y nos enseñó, y Él se acercó a nosotros, hermano, es porque nosotros no podíamos llegar a Él. ¿Quién tendría el poder, hermano, de subir al tercer cielo? ¿Quién tendría ese poder de decir: yo voy a subir allá donde está el Señor? Humanamente, hermano, no hay quien. Y por lo tanto, como Él miró nuestra condición, a Él le plació descender de allá arriba
Humanarse, hacerse carne para acercarse a nosotros en su misericordia, en su amor, en su bondad infinita, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le podemos dar la gloria al Señor, hermano, porque Él es bueno. Es una bendición tan maravillosa tener al Señor, hermano. Ahora, fíjese bien lo que dice el verso 13. Amén, hermano. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué, hermano? Estábamos como lejos, ¿verdad que sí? Pero dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué fuimos hechos cercanos? Antes nada más el pueblo de Israel era el pueblo a Él cercano, ¿verdad que sí? Porque nosotros los gentiles estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando Él vino, cuando esa luz resplandeció a los gentiles, cuando su misericordia se manifestó para rescatarnos a cada uno de nosotros, hermano, fue algo maravilloso. Y el precio por el cual nos hizo cercanos no tendría comparación con nada, porque fue su sangre preciosa la que nos hizo a nosotros cercanos. Entonces, por la gracia de Dios, ya no nada más se le dice al pueblo de Israel, hermano, alábenle, exáltenle, glorifíquenle, santifíquenle, ensálcenlo. El pueblo a Él cercano, por gracia de Dios, ahora también somos nosotros. ¿Se merecerá el Señor que nosotros le demos la gloria? Que le demos la honra, que le demos la alabanza, que le demos el poder, la majestad, el imperio, la santidad al que honor merece, hermano, porque no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿Y cuál es ese nombre, hermano? Y a Él sea la gloria, amén, por su misericordia y por su verdad. Es algo muy hermoso todo esto, hermano. Pero ahora, hermano, que por la gracia de Dios somos hechos cercanos, hermano, preguntémonos unos a los otros en nuestros corazones, ¿qué tan cercano estoy yo del Señor? ¿Sí me entienden, hermano? O sea, tengo que preguntarme en mi vida, en mi situación, ¿qué tan cerquitas estoy yo del Señor? Porque Él ya me hizo cercano, ¿verdad que así dice la Biblia? Y por su sangre nos acercó a Dios, hermano. Ya que antes no teníamos a Dios, no teníamos esperanza. Pero yo me pregunto en mi mente y me pregunto en mi corazón y digo, ¿qué tan cerquitas estoy yo del Señor? ¿Qué tan cerquitas camino yo del Señor? Nada más cuando vengo al culto o también donde yo me muevo. Leo su palabra, me deleito en ella. Cuando hago una oración, gusto de la oración, me gozo en la oración, busco su rostro. En todo tiempo levanto mis manos al Señor, le glorifico porque lo siento cercano y estoy cercano, o nada más en momentos, hermano. ¿Cómo estamos de cerquitas con el Señor, hermano? Porque eso es importante. El pueblo de Israel, hermano, dice la Biblia que era el pueblo a Él cercano. Pero el pueblo de Israel se apartó, hermano, se alejó del Señor en gran manera. Hacía otras cosas que no era lo que le mandaba el Señor, hermano. Y eso me deja a mí una enseñanza. Isaías capítulo 29. Amén, hermano. Sí estamos aprendiendo, hermano, porque eso es importante. La palabra de Dios es para que nosotros aprendamos. Amén.
Capítulo 29, verso 13. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Fíjese lo que dijo del pueblo, hermano. Del pueblo de Israel. ¿Lo tenemos? Dice pues quién, hermano. ¿Verdad que dice quién? Eso es importante. ¿Quién lo dice? Y dice aquí que lo dice pues el Señor. Porque este pueblo, ¿qué dice, hermano? Alabamos al Señor Jesús, hermano. ¿Cómo se acercaba el pueblo de Israel? Él dice, porque este pueblo se me acerca con su boca. Eso es una grande diferencia, hermano. ¿Alguien se puede acercar al Señor con su boca o no se puede acercar? Claro. Alguien le puede alabar al Señor con su boca, mas no con su corazón. Alguien le puede dar gracias a Dios con su boca, mas no con su corazón. Alguien puede venir al culto, alabarle con su boca, mas no con su corazón. Alguien se puede mover en las calles, quizá en la mañana usted diga, bendito sea Dios, con su boca, pero no con su corazón. Y nos acercamos con nuestra boca. Si no lo hacemos nosotros, así que bueno, pero el pueblo de Israel así se acercaba al Señor. Después que le está diciendo el salmista exaltar al Señor, alabarle todos sus santos, el pueblo de Israel, el pueblo a él cercano, se le está motivando a exaltarlo, motivando a bendecirlo, a glorificarlo, a exaltarlo, porque era el pueblo a él cercano. Pero el Señor le dice, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Y eso es lo que Dios no quiere, hermano, que nosotros alejemos. Nosotros podemos glorificar al Señor con nuestros labios, ¿verdad que sí? Pero ¿será suficiente, hermano? El ejemplo que nos está poniendo aquí el Señor es el pueblo de Israel. Dios bendiga a ese pueblo. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermano? Dios bendiga a Israel, pero dice que ese pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Se fue apartando de mí, se fue alejando, siendo el pueblo a mí cercano, dice el Señor. Y sí me bendecía, sí me hablaba, cuando tenían una necesidad me clamaban, me buscaban y yo les respondía, pero su corazón estaba lejos de mí. Y esto es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Si ya el Señor nos acercó, no nos acercó nada más para que le honremos y le glorifiquemos de nuestros labios, sino que estemos cerca de Él con todo nuestro corazón, bendiciéndole, glorificándole, exaltándole, porque Él es nuestro Dios y Él por su sangre preciosa nos acercó a Él. Y si nosotros estamos cerca de Él, es para adorarle de todo nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, con nuestros hechos. Que sea donde sea, Él sienta que le ama. Que sea donde sea, usted le adore, yo le adore de todo nuestro corazón. Y que no nos acerquemos nada más de labios. Yo le puedo cantar una alabanza al Señor, pero lo puedo estar haciendo nomás de labios y no de mi corazón. Y si lo estoy haciendo con mis labios y mi corazón, va a haber una bendición maravillosa. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Antes nosotros, hermano, antes de venir al Señor, nuestro temor era, como dice enseguida, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Así estábamos nosotros, hermano, en un tiempo. Teníamos mandamientos de hombres, y esos mandamientos, hermano,
mantenían lejos del Señor, porque no eran mandamientos de Dios. Y esos mandamientos a Israel también lo hacían estar lejos de Dios. ¿Mandamientos de qué, hermano? ¿De Dios? No, ¿verdad? Mandamientos de hombres que no son bíblicos, que son de hombres así de sencillo, hermano. Y muchos hay de esos, hermano. Pero nosotros, por la gracia de Dios, nos queremos acercar como el Señor nos dice, ¿verdad que sí? Si queremos acercarnos de todo nuestro corazón, hermano. ¿Sabe que hubo un varón, miren, que estuvo muy cerca del Señor? Busque Marcos 14, el Evangelio. Mira, estuvo cerca del Señor, hermano, como un discípulo. Estuvo cerca del Señor por 3 años y medio aproximadamente. ¿Y sabe qué, hermano? No supo aprovechar. Él se acercó al Señor, pero vamos a ver, cuando se acercó al Señor, ¿para qué se acercó? Le digo porque el pueblo de Israel le dijo al Señor: este pueblo se acerca con sus labios, con su boca, a su corazón alejó de mí. Alabamos a Jesucristo, hermano. Capítulo 14, verso 42. Verso 42. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: levantaos, vamos, he aquí el que me entrega. ¿Qué dice, hermano? O sea, que se empezó a acercar, ¿verdad? ¿Quién se empezó a acercar ahí en esa parte? El que le iba a entregar. O sea que sí se acercó, ¿verdad que sí? Al Señor, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros lo veamos, hermano, porque hay quien se acercó al Señor, pero no como Dios quería que se acercara. Verso 43. Y luego, aún hablando, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común diciendo: al que yo besare, aquel es, prenderle y llevarle con seguridad. Y como vino, ¿qué pasó, hermano? Fíjese cómo le dijo, hermano: maestro, maestro. Pero su corazón estaba lejos, hermano. Lejos del Señor. Lejos de Dios. Y eso lo llevó a cometer un error muy grande, hermano. En su voluntad, él se acercó al Señor para venderlo por 30 monedas de plata. Pero se fija esa parte donde le dice: maestro, maestro. Como queriéndolo, hermano, halagar, como queriéndolo exaltar. Maestro, maestro. Pero luego le dio el beso, se le acercó con su boca, hermano, y vendió al Señor. ¿Se acercó o no se acercó? Pero esa manera no funciona, ¿sí me entiende? Él se acercó con su boca y no lo hizo de su corazón. Esa es la grande diferencia. Y eso nos enseña a nosotros que no debemos acercarnos al Señor así. Que nosotros debemos acercarnos al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Si aprendemos de la palabra, hermano, y es una bendición aprender de ella, porque esta nos enseña, hermano. Hubo 10 leprosos en Lucas capítulo 17. Alabamos al Señor Jesús, hermano.
Sí, estamos aprendiendo, hermano. ¿Cómo vamos a estar entonces delante del Señor? ¿De todo nuestro corazón o de nuestros labios solamente? Si lo estamos haciendo de todo corazón, no se preocupe. Pero si usted y yo sabemos que nos estamos acercando al Señor de otra manera, así que preocuparnos. Y hay que buscar acercarnos a Dios con un sincero corazón. Capítulo 17, verso 12. Amén, hermano. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos. Y luego dice, los cuales se pararon, ¿cómo, hermano? Fíjese, hermano, 10 leprosos se pararon de lejos. ¿Sí me entiende? Verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le pidieron, hermano? Fíjese, pero fíjese la expresión. Judas también le dijo Maestro, hermano. Ahí alzaron la voz, o sea, de lejos, no se le acercaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muchas gentes, hermano, muchas gentes de lejos le claman a Dios. Muchas gentes de lejos, hermano, piden misericordia. Muchas gentes de lejos dicen, dame, Señor, dame esto, dame el otro, sáname, socórreme, bendíceme, pero de lejos, de lejos, de lejos, no se acercan, no se acercan al Señor. Y el Señor responde, fíjese, 14. Y como Él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que, yendo ellos, ¿qué pasó? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Dios es misericordioso o no es misericordioso? Le pidieron misericordia y Él tuvo misericordia y en el camino lo sanó. ¿A cuántos, hermano? A los 10. Y aunque le pidieron de lejos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas sanidades ha obtenido la gente de Dios, hermano, y no se da cuenta que fue Dios? Pero siguen lejos, hermano. Siguen lejos. Alabamos al Señor Jesús. Verso 15. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba, ¿qué, hermano? ¿Qué hizo? Y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aunque se lo pidió de lejos, cuando recibió el favor, cuando recibió la misericordia, este sí entendió y dijo, no, yo me regreso. Oye, me acerco, me arrodillo, le doy gloria, le alabo, le glorifico, le adoro, porque Él fue el que me ayudó. ¿A cuánto nos ha ayudado el Señor? ¿Y cuánto le damos la gloria? Porque Él es digno de suprema alabanza, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. ¿Verdad que es bonito esto? Porque es una enseñanza de Dios para nuestras vidas, hermano. Hubo quien se acercó, hermano, y le dio la gloria, pero 9 de ellos solamente de lejos no se acercaron al Señor. Y el Señor sí se acercó a ellos, ¿verdad que sí? Allí estaba el Señor, hermano. Se acercó y ellos no supieron aprovechar la bendición. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor, hermano? Yo muchas. Somos muy deficientes, hermano. Y a veces las faltas, los errores, las cosas que nosotros hacemos, ¿qué pasa, hermano? ¿Nos mantienen cerca? ¿O qué pasa cuando nosotros le fallamos al Señor?
nos empieza a alejar, alejar, alejar. Y otra falta y más lejos. Y otro error y más lejos. Y otra falta y más lejos. ¿Se acuerda de Pedro? Del apóstol. Vamos a leer una escritura ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Qué hizo Pedro, hermano? ¿Usted se acuerda? ¿Usted conoce la palabra del Señor? Esas escrituras. ¿Se acuerda qué pasó con Pedro, hermano? Le negó, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿sí le falló o no le falló al Señor? ¿Y sabe qué ocasionó esa falta, hermano? Capítulo 26, versículo 58 solamente, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Verso 58, amén. Mas Pedro le seguía como, hermano, hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estaba sentado con los criados para ver el fin. Era cuando al Señor lo iban a crucificar. Pero él estaba como, hermano, lejos. Una cosa, hermano, es que haya estado él a distancia, pero otra cosa había en su corazón que lo había hecho alejarse del Señor. Y eso que él había hecho, esa falta, ese error, hermano, que había pasado, lo había alejado del Señor. Y eso lo hacía permanecer como lejos. La falta que él había cometido lo hacía permanecer lejos del Señor. Mas sin embargo, por la gracia de Dios, él volvió al Señor y se volvió a acercar, hermano. Pero hay quienes, hermano, desafortunadamente hay un error, una falta y se alejan del Señor y nunca más, hermano, nunca más se vuelven a su Creador. Nunca más vuelven a pedir perdón al Señor. Y la falta y el error que por una ocasión, hermano, los hizo alejarse, eso empeoró, eso fue creciendo en faltas, en errores, y se fue alejando una, otra vez, y más lejos, que después ya no vino a los cultos, que después ya no oraba, que ya después no ayunaba, que después ya no leía la palabra de Dios, ya no hacía nada, porque ya estaba cada día más lejos del Señor. Salmo 73, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué será bueno para nosotros, hermano, cuando tenemos un error, una falta? ¿Alejarnos o acercarnos? Vamos a ver qué nos dice el salmista. ¿Qué le parece? Amén. Salmo 73, verso 27. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. ¿Sí lo tenemos? Fíjese lo que dice. ¿Por qué aquí los que, qué, hermano? ¿Qué va a pasar? Fíjese, ahí está esa parte. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti? ¿Sí sabe lo que es perecerán? Se perderán, hermano. No van a tener esperanza. Los que se alejan del Señor, para ellos no hay esperanza. Después que el Señor vino y se acercó por su sangre preciosa, nos hizo cercanos a Él, pero nosotros, hermano, nos alejamos de Él. Hay que hacer lo que hizo Pedro, Y si usted sabe de alguien, hermano, que se fue y que no ha vuelto, dígale esto. Porque es importante o no es importante. Decirle, hermano, vuélvete al Señor, porque los que se alejan de Él perecerán. ¿Así dice la Biblia?
Y tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Así dice la Biblia, pero dice el 28. En cuanto a mí, dijo el salmista, en cuanto a mí. O sea, si otro se quiere alejar, si otro se quiere ir, otro se quiere apartar, en cuanto a mí, ¿qué, hermano? El acercarme a Dios, ¿qué, hermano? Es el bien. ¿Verdad que es grande diferencia? En cuanto a mí, el acercarme a mi Dios es el bien. En cuanto a mí, yo quiero permanecer cerca de mi Dios, porque los que se apartan, los que se alejan de ti, perecerán. Pero si yo permanezco cerca de ti, voy a permanecer para siempre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está guardado, ahí lo está cuidando, ahí lo está abrazando, ahí lo está llevando el Señor. Pero los que se alejan de Él, perecerá. Es importante, hermano, esto. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza. Porque antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si Él vino y se acercó, es para darnos esperanza. Y para nosotros el acercarnos a Dios es el bien, hermano. Es el bien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Lucas capítulo 15. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y gloria a Dios por su palabra. Amén, hermano. Lucas, el Evangelio, capítulo 15, verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les partió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué pasó, hermano? ¿Se fue cómo, hermano? La condición del ser humano, hermano, muchas veces, hermano, las cosas de aquí de la tierra, las cosas materiales, en verdad, nos hacen que nos apartemos y nos vayamos lejos del Señor. Este hombre le interesaba mucho la hacienda que le tocaba y le pertenecía, según él decía. Pero hizo algo, hermano, y el padre le dio su parte. Y el 13 dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí lo desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir o llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Qué tremendo, hermano. Verso 17. Hay algo que en él pasó, hermano. Y creo que muchos de nosotros podemos necesitar esto: volver en sí. Volver a la realidad. Dice aquí: y volviendo en sí. ¿Qué es eso de volver en sí, hermano? Si alguien está desmayado, inconsciente, y vuelve en sí, pues despierta. Y muchas veces el hombre puede caer en un sueño, hermano, que piensa que está cerca del Señor, que piensa, hermano, que lo tiene todo, pero que alguna situación
nos ha alejado del Señor. Y que es necesario que nosotros, ¿qué, hermano? Volvamos en sí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué, hermano? Y luego dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tomó la decisión de volver al Padre, porque ahí es donde nos va bien, hermano. Ahí es donde está nuestro socorro. Ahora, el Padre, como se mencionaba, hermano, hace un momento, Él vino y descendió, y aún lo sigue haciendo cuando alguien vuelve en sí y se acerca de nuevo a Él y le pide perdón de todo su corazón. El Señor hace esto, porque si no, hermano, la verdad que nosotros no podríamos estar cerca del Señor. Verso 20: y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese, ¿qué, hermano? ¿Verdad que todavía estaba lejos? ¿Qué hizo el padre? Y fue movido a misericordia y corrió y echó sobre su cuello. ¿Y qué pasó, hermano? Y le besó. Cuando aún estaba lejos, hermano. Cuando nosotros aún estamos lejos, pero tomamos la decisión de volvernos a Él, hermano, Él corre a nuestro encuentro. Pero lo tenemos que hacer nada más de labios, hermano. No. Lo tenemos que hacer de nuestro corazón. Y cuando Él ve eso, el Padre nos encuentra. Aún estando nosotros lejos en la condición propia que nosotros nos buscamos, Él corre a nuestro encuentro. Y si ve que hay un corazón contrito y humillado, hermano, el Señor llega y nos abraza y nos da un beso para reconciliarnos con Él. Pero tiene que haber ese querer en nosotros, hermano, ese despertar, ese anhelo de buscarle, ese propósito de estar cerca del Señor. Porque si no, yo voy a un culto y voy a otro y voy a otro y oigo una enseñanza y otra enseñanza y nunca lo voy a lograr, porque no está en mi corazón la disposición de hacer estas cosas. Pero si nosotros queremos hacerlo, aunque estuviéramos lejos, Él corre al encuentro. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hubo un hombre, hermano, en el capítulo 10 de Marcos, que se llamó Bartimeo. ¿Se acuerdan de él, hermano? Él estaba, hermano, cerca, hermano, junto al camino. Fíjese. Una cosa es estar junto al camino y otra cosa es caminar dentro del camino. Una cosa es estar cerca del camino, hermano, y otra dentro del camino. ¿Alabamos al Señor Jesús, hermano? Amén. Vamos a leer ahí en el capítulo 10, amén. ¿Lo tenemos? Versículo 46. Dice en el nombre de Jesucristo: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. ¿Dónde, hermano? Mendigando, ¿verdad? Pero estaba junto al camino. Y el Señor por ahí iba pasando, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estando en algún lugar, no estando en el camino, pero estando donde está el camino, a un lado,
Hemos sentido cuando el Señor se acerca. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido cuando el Santo Espíritu de Dios se acerca a nosotros? Y cuando se acerca, hermano, ¿qué le dice usted o qué le digo yo? ¿Le clamo por misericordia? ¿Le clamo para que el Señor permanezca conmigo? ¿Le digo al Señor, te necesito? ¿O nada más lo siento que llegó, pero yo sigo fuera del camino? ¿Qué le digo yo al Señor? Porque Bartimeo, hermano, era ciego, pero él supo que iba Jesús, nuestro Señor, y a Él sea la gloria. ¿Y qué hizo, hermano? Dice el verso 47. Y oyendo que era ¿quién, hermano? Comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué bonito, hermano, que el hombre se disponga cuando tenga necesidad. Cuando uno tenga necesidad, que disponga su corazón para clamarle al Señor y decirle: mira mi condición. Una vez ya veía y de pronto volví a caer en una ceguera espiritual tremenda, y ahora ya no alcanzo a ver lo que antes veía. Ya no te veo como antes te veía. Ya no te siento como antes te sentía. Pero le digo, hermano, que cae en esa condición alguien, hermano, y no quiere salir de ahí. No quiere salir de ahí. Y el Señor pasa una vez, y el Señor vuelve a pasar otra vez, y vuelve a pasar, y yo no quiero seguir en el camino. Se nos da una predicación y quizá ofende la predicación, porque no queremos estar dentro del camino. No la recibimos como palabra de Dios porque no queremos estar ahí con el Señor en sus caminos. Y siendo, hermano, que es la palabra de Dios la que restaura, la que sana, la que hace grandes cosas, si nosotros la recibimos. Y no decimos como dijo este varón con grande necesidad: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi condición en la que me encuentro. Ya no quiero estar padeciendo esto. Quiero caminar junto contigo. Quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte de todo mi corazón. Porque esa es mi necesidad, Señor. Si no es mi necesidad eso, hermano, yo estoy perdido. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Quizás cuando nosotros le digamos esto al Señor, va a ver, como dice el 48, y muchos le reñían que se callase. Muchas veces, hermano, cuando alguien le está clamando al Señor, otros lo oyen: ¿cómo me enfada? Mira nomás qué gritadera tiene. Y le está clamando de su corazón, y a otro dice: ¿qué es esto? ¿Por qué le grita? ¿Por qué le habla así? ¿Por qué le llora? ¿Por qué se lamenta? Ah, porque tiene necesidad, hermano. Porque tiene necesidad en su corazón, en su vida, del Señor Jesucristo. Por eso le clama, por eso le busca. Porque hay una necesidad grande que no se la puedo explicar yo, solamente aquel que la tiene en su corazón. Y sin Dios no podemos hacer nada. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Y muchos le reían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquella voz hizo algo muy especial, hermano, que muchas veces nosotros, hermano, ya no lo hacemos. ¿Sabe qué hizo aquella voz? Que Jesús se parara. Que Jesucristo se parara. Una voz que clamaba desde el corazón. Jesús se paró. Dice el 49. Entonces Jesús, parándose, mandó que, hermano, acércate, aquí estoy, acércate.
¿En qué quieres que te ayude? ¿Cuánto nos estamos perdiendo esta bendición? ¿En qué quieres que te ayude? Leo, hermano. 49. Entonces Jesús parándose mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús, echando su capa, echando los estorbos, echando lo que esté estorbando en mi ser, en mi corazón, en mi vida, en mi alma, quitándolo, porque el que se está allegando a mí es el Dios Todopoderoso. Y si una vez fuimos hechos cercanos, hermano, quiero permanecer siempre cercano a Él. Porque es triste, hermano, que no estuviéramos cerca del Señor. 51. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: maestro, que cobre la vista. Él también le dijo maestro, pero él estaba hablando de todo su corazón. Esa es la diferencia, hermano. 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y le seguía a Jesús. ¿Dónde? En el lado del camino, hermano. Le seguía a Jesús en el camino. Ahí es donde quiere el Señor que vayamos todos nosotros, hermano. Terminamos en Isaías 55. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Solamente Dios puede hacer milagros maravillosos, hermano. Solo Dios puede transformar y volver el alma con su palabra. Usted disponga su vida, yo dispongo mi vida para que el Señor nos acerque a Él. Amén, hermano. ¿El Señor está cerca, hermano, de cada uno de nosotros, o no está cerca? Pues Pablo dijo, hermano, que ciertamente si buscas al Señor, palpando, dice, lo podía tocar. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, en Él nos movemos y estamos también. En Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. Leemos entonces 55, verso 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Verdad que sí dice la Biblia así? Quiere decir que un día, ¿qué, hermano? No va a ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Pregunto, ¿hoy puede ser hallado? Amén. Qué bendición, hermano. Buscarle en tanto que, ¿qué, hermano? ¿El tema de qué se trata? Cercano al Señor, hermano. Buscad al Señor mientras puede ser hallado y en tanto que está cerquitas, hermano. Es el tiempo de buscarlo. Como decía nuestro hermano hace un momento, el día de mañana no lo sabe usted ni lo sé yo. Y si nosotros buscamos al Señor día con día, en cualquier momento, en cualquier situación, Dios está ahí para cuando uno parta, hermano, se vaya directo con Él. Pero si estamos lejos, hermano, es peligroso, ¿verdad que sí? Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y luego dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Le podemos dar la gloria a Dios, hermano. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, hermano. Es una bendición gloriosa. Quiero cantar una parte de un canto sencillo antes de dejar el lugar, hermano.
Dice esta parte. Bendito sea el Señor Jesús. Con mucho temor y con temblor me acerco a ti. Pues yo soy polvo y tú eres grande, sin límite. Por eso te pido, por favor, lleva mis cargas y alienta mi vida, alienta mi alma, pues quiero vencer. Sí, Señor, yo lo sé, no lo merezco, pero tu sangre, preciosa sangre, me redimió. Y por tu amor, Señor Jesús, a mí me compraste. Y hoy quiero llorar y quiero adorar muy cerca de ti. A Él sea toda la gloria. Dejo lugar a mi hermano.